las 8:48 y la verdad que estamos, pues, tal como señalábamos, en uno de los temas centrales hoy día, que es la renovación del convenio, del contrato con Telefónica. Y estamos con tres especialistas que vamos a escuchar sus puntos de vista: el exministro de Transportes y Comunicaciones, el economista Enrique Cornejo, el congresista Luis Galarreta, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, y la economista Roxana Barrantes, experta en temas de regulación y actual directora general del Instituto de Estudios Peruanos. O sea, estamos frente a pesos pesados, en verdad. Vamos a empezar con Roxana Barrantes. Grosso modo, ¿cómo calificaría usted este convenio que ha demorado mucho tiempo y que, de hecho, desde el punto de vista del usuario, como lo hemos escuchado esta mañana y seguramente esto continuará, causa preocupación, o en todo caso siempre hay quejas con respecto a Telefónica? Y entonces cualquier servidor, cualquiera de estas empresas de servicios públicos siempre tiene, pues, fuertes corrientes en contrario. Pero aquí, atendiendo a las necesidades del Estado, al hecho de que Telefónica ya lleva varios años de inversiones en el Perú, y sobre todo a que el usuario, no solamente de las ciudades, sino del área rural, puede entender que encuentra una beta importante, ¿cuáles serían, en un cuadro general, sus apreciaciones sobre la conveniencia o no de este acuerdo? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Lo primero que debe decirse es que es muy positivo que tengamos un acuerdo. Después de tanto tiempo negociando, de tanto tiempo sin un acuerdo. Estábamos en la nebulosa un poco, ¿no? Y como en el New York Times del 29 de octubre, del 29 con el día del crash, la incertidumbre es peor que saber la verdad, no importa cuán mala sea la verdad. Entonces, incertidumbre se acabó. Pero necesitamos los detalles del acuerdo. Con lo cual, vamos al segundo punto. A mí me parece importante que en un gobierno que tiene la bandera de inclusión social tengamos un conjunto de condiciones que inciden directamente en lo que son condiciones de inclusión. Eso me parece importante. Ahora, economista soy, donde hay un economista siempre hay dos opiniones. Tal como se ha develado el acuerdo, parecería que vamos a entrar a un esquema de subsidios cruzados. Es decir, que un conjunto de consumidores vamos a pagar por tarifas reducidas a otro conjunto de consumidores. Y esto tiene un efecto directo sobre las posibilidades de competencia. Es decir, los otros operadores, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces se va a abrir una dinámica bien interesante y donde el regulador, ahora ya el Ministerio va a dejar un poco el protagonismo, tiene que decirnos los detalles del convenio, del acuerdo, y ahora quien va a tener protagonismo es el regulador. Vamos a necesitar un regulador fuerte, porque una pregunta que yo ayer me hacía es, ok, la mayoría de personas en áreas rurales, en zonas pobres, donde las coberturas son mínimas, tienen servicio prepago y recargan tarjetas de 3 soles con microrecargas cuando bajan a la capital de distrito porque en sus localidades no tienen cobertura. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo vas a medir esos 40 minutos de consumo? ¿Cómo se va a hacer eso? Y además hay otros temas alrededor de cuáles son las condiciones en las cuales van a competir los otros operadores. Es interesante, esto se presta para una pregunta en un examen, también enseño en la universidad, en un examen de organización industrial o de regulación. Estás a punto de ver el despliegue del cuarto operador, que una de sus condiciones para el ingreso al mercado ha sido conectar con banda ancha a escuelas en localidades aisladas. Y evidentemente, si va a desplegar la infraestructura, tiene que desplegar también servicios para rentabilizar. Entonces, hay una ventaja de primer movimiento por parte de Telefónica de cubrir ya a los... zonas que no estaban cubiertas. Pero este año y medio de negociaciones
se explica por este tipo de cosas que estamos comentando, Roxana, porque los ejecutivos de Telefónica han dicho que se trata de una negociación durísima y de condiciones, en fin, casi inalcanzables. ¿Qué cosa es lo que ha estado detrás de este año y medio de negociaciones? Como hipótesis, porque no he entrevistado a las personas responsables, o sea, creo que los comunicados han salido cada uno diciendo lo que se esperaba que digan. Suficientemente amoldados. Exactamente. Pero me parece que por el lado de la empresa había un tema de no hacer ningún desembolso, ningún pago adicional. Porque ahora son compromisos de reducción de tarifas, son compromisos de conexión a policías, a profesores, trabajadores de salud, etcétera, ¿no? Compromisos de inversión, además, que no se van a dar pasado mañana. Van a ser parte de un plan de inversiones, van a ser parte de una negociación con la central en España. Entonces, me parece que por el lado de la empresa había un tema de no desembolsemos. Y no han desembolsado. Es lo que entendemos, según la información que tenemos. Una pregunta al exministro de Transportes y Comunicaciones. Tenemos en la mesa a Enrique Cornejo. Ha trascendido que ustedes estuvieron a punto de firmar la renovación con Telefónica, esas 3 concesiones móviles. ¿Las condiciones que ustedes tuvieron en la mesa eran mejores, iguales, peores que las que están hoy en este acuerdo? Muy buenos días. días. Creo que todo el Perú quiere saber. Sí, claro. Muy buenos días. Ya adelantó opinión al respecto. Exacto. Sí, en primer lugar creo y coincido, esto es una buena noticia. Mirándolo en el detalle podemos tener preguntas y tal vez discusiones en uno u otro sentido, pero creo que era bueno que una de las empresas operadoras más importantes que hay en el Perú no estuviera en esta situación de incertidumbre. En mi estilo y mi opinión, creo que esto pudo hacerse antes, ¿no? Pero son estilos que hay que respetar en democracia también. Y el argumento que se ha planteado para estos 18 meses o algo más es que ha habido una negociación ardua. Entonces voy a la pregunta concretamente. En principios de junio del 2011, nosotros teníamos cerrada la negociación de Lima y Callao. ¿Qué habíamos conseguido? Yo tengo el documento suscrito, señalizado por las partes, ¿no? Habíamos conseguido, obviamente, para Lima y Callao, ¿correcto? No correspondía a todo el país porque eso ya era un tema que vencía en el periodo del siguiente gobierno. Entonces, para Lima y Callao habíamos conseguido que estuviera escrito en el contrato, escrito en el documento de renovación, $500 millones de inversión nueva para Lima y Callao, ¿no? Y una valorización de alrededor de $180 millones en servicios gratuitos de Internet para todos los colegios de Lima y Callao, toda la red de salud pública, bomberos, en fin, incluso universidades nacionales, comisarías. Esto como un adicional. En Lima, lamentablemente, no hay zonas rurales. No podíamos tener la ventaja que se ha logrado aparentemente en el tema nacional, como debía hacerse, porque la mayor cantidad de cobertura, digamos, por incluirse o por lograrse, está en las zonas alejadas del país. Yo diría que esa parte de Lima y Callao estaba lista para suscribirse. Entonces, cuando tuvimos la ocasión de conversar con el entonces, digamos, equipo de transferencia, que presidía la señora Susana Vilca, ¿no? Es congresista, ¿verdad? Tuvimos entonces una carta firmada por la señora Marisol Espinosa, entonces presidenta de la Comisión General de la Transferencia del nuevo gobierno, que decía concretamente no firmen esta renovación. ¿Me permite, en relación a ese tema, leer un pequeño párrafo del comunicado del Ministerio de Transportes en relación a la renovación? Dice: sí. Los términos y condiciones planteados por el Ministerio en el gobierno anterior y aceptados por Telefónica para las concesiones de Lima y Callao consistieron básicamente en prestar acceso a Internet gratuito a todos los centros educativos y de salud públicos y comisarías de Lima por todo el tiempo de vigencia de la renovación. Esta negociación se valorizó en $150 millones para los contratos de Lima y Callao. Si se hubiera considerado el contrato de provincias, la valorización hubiera alcanzado $375 millones, que se comparan con los 1.184 millones que ha obtenido este gobierno. Bueno, a mí no me gustan estas comparaciones porque se prestan a decir tú hiciste más que yo, pero como estamos en tema de Estado, yo creo que hay que decir las cosas como son. Lo que estoy diciendo, yo lo tengo en un documento. Y es más, puedo decir aquí públicamente que yo llamé al señor Lerner
entonces miembro importante, todavía no primer ministro, y le dije, esta es una llamada de Estado, ¿no? Hago las veces de ministro de Estado y transmito la posición del gobierno en el sentido que nosotros estamos en condiciones de suscribir el tema del IMI Callao y que el siguiente gobierno, en aras de sus atribuciones, haga la fiscalización con el Congreso como corresponde. Nosotros estábamos seguros que era una buena, digamos, negociación y, repito, tenía 500 millones de dólares de inversión, que yo espero que la inversión que se ha hablado de 3.000 millones esté escrita en algún documento, ¿no? Ese es un tema importante que nosotros, por lo menos en IMI Callao, estábamos tratando de asegurar. Lamentablemente, la respuesta del señor Lerner, porque me contestó, fue que hizo la consulta correspondiente y este tema era un tema que lo iba a ver el nuevo gobierno. De manera que a las pruebas me remito, pero ahora hablemos de los temas que ya tenemos. Yo creo que es positivo que se haya logrado un acuerdo a nivel nacional y es positivo por un tema que todavía no se ha planteado en mesa. Hay varios objetivos de la política de comunicaciones. Uno muy importante es la cobertura. Y en cobertura hemos avanzado en telefonía móvil bastante. Cerca de 30 millones de móviles, en fin, es un tema importante de teléfonos celulares. Pero ahora hay que trabajar en los otros elementos de la política de comunicaciones. Calidad del servicio, ¿no? Hoy día he escuchado las llamadas aquí en radioprogramas, ¿no? Ahí viene el tema del usuario. Es evidente, pero ahí hay un tema en el que, digamos, hay que atribuirle una responsabilidad al concedente, que es el Ministerio de Transporte, y al regulador, que es OCIPTEL, que tiene una tarea importantísima aquí y que ahora le corresponde, como se ha dicho, ser el protagonista. La convergencia de tecnologías, que es otro factor importante, porque no es solamente teléfono móvil, sino cómo voy con el Internet, cómo voy con otros sistemas, las velocidades, la nitidez de estos servicios, y ahí viene un gran problema. El gran problema en comunicaciones en los próximos 20 años en el Perú es inundar de fibra óptica y de tecnología importante todo el Perú. Todo el Perú quiere decir no solamente la costa, la sierra sobre todo y la Amazonía. Entiendo que las compañías están en ese esfuerzo. Vietel, que le corresponde en estas semanas ya entrar a operar, tiene la indicación o el deseo de poner, además la obligación de una infraestructura propia, y todo eso va a significar mejor calidad y mejor servicio. Pero ese es el tema grande que ahora corresponde discutir. También el último quizá que sea la competencia, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el papel? Teniendo 4 operadores, yo creo que la competencia es mucho mejor que teniendo 3 o 2. Ahora hay que asegurar, obviamente, nuevamente el regulador aquí es el actor clave para que esa competencia se dé de una manera adecuada. Vamos a escuchar ahora al congresista, el doctor Luis Galarreta. Bienvenido, como siempre. Muy buenos días. Bueno, menuda tarea la que tienen, ¿no? Por delante, en realidad, es un análisis a fondo, porque lo que vamos escuchando nos va diciendo que está bien, es interesante todo lo que se ha suscrito y aceptado, pero hay una lista de necesidades a aclarar cosas y de definir mejor algunos otros terrenos que son todavía complicados. Sí, por supuesto, muy buenos días con todos, con los invitados y con todos ustedes. Primero que coincido en el mensaje positivo, creo que quedó reflejado en lo que decía la señorita Barrantes en relación a cualquier certeza es mejor que la incertidumbre. Claro, digamos, mensajes al mercado donde ahora quieren la participación de Petroperú, de NAPU, como empresa estatal, y que no definían lo que se iba a hacer con la decisión de Telefónica, a mí me preocupaba, pero un mensaje creo que no muy positivo. 1 año y medio ha sido bastante plazo. Yo en un momento sentí que estaban haciendo algún cálculo político en relación a si era conveniente o no renovar, y el gobierno pudo haber estado en eso. Eso como primer punto. Como segundo, hay que dejar claro, y sobre todo algunos colegas, este es un tema que le corresponde al Ejecutivo tomar la decisión. El Congreso lo que hace obviamente es fiscalizar, evaluar y solicitar cuáles son los términos de la referencia, de la renovación de contrato. Creo que hubiera sido más conveniente una mayor transparencia por parte del gobierno, no ahora que estamos viendo, y que seguro el ministro lo va a contar más adelante, pero exactamente todos los puntos que son materia de controversia. ¿El ministro no les ha ido informando sobre la negociación? ¿No ha ido al Congreso a contarles? No, el gobierno no ha informado. Sé que había una reunión con su bancada de gobierno para explicarles algunos aspectos, pero creo que hubiera sido positivo que en la presentación ya creo que alguien lo dijo acá, hubieran distribuido exactamente algunos temas. Por ejemplo, yo creo que hay 2 extremos que están mal. El que informa mal a la ciudadanía de manera descarada políticamente y que la ciudadanía con justa razón se indigna. Caso, pongo acá en la mesa, ¿cómo pueden renovar una empresa que le debe impuestos al Estado? Eso es falso. Yo como presidente de Economía evaluamos las deudas y para dejarle claro al radioyente, al televidente, no es que le deba al Estado, es que como cualquier empresa considera que debe pagar tanto de impuesto y la administradora de los impuestos le dice no, tienes que pagar más
porque no te considero que estos documentos puedan descontar del pago de tus impuestos. De instancia judicial. Y se van a una cuestión que algunos congresistas hablan de 2.000 millones de dólares y que hoy día están en 400 millones. Entonces, uno no puede engañar a la gente. Lo que uno puede pedir es transparencia. Adelanto, Juan Carlos Seguren del PPC ya mandó un oficio, por ejemplo, para que el ministro, en lugar de estar pensando en interpelación que le corresponde al Ejecutivo hacer su labor, vaya a la comisión permanente a explicar todos los términos y varias de las preguntas que tenemos. Una pregunta sería, ¿por qué no se concesionó? Algunos señalan que la primera opción la tenía Telefónica y que se le exigía un montón de cosas adicionales, como lo han planteado, de inclusión social, y si no aceptaba, ahí venía la parte de la posibilidad de la concesión. Otros dicen que no. Yo en términos generales, repito, considero que es un tema positivo. Creo que definitivamente se ha generado mucha leyenda urbana en relación a pagos de deudas que no existen. Lo que sí estoy de acuerdo y comparto mucho es el tema del servicio. Y yo, y con respeto, discrepo con que no es que ahora tenga un importante rol el organismo regulador. Siempre lo ha tenido. Que no lo haya hecho bien en su momento, eso es otra cosa, pero los primeros 18 años los ha tenido, los primeros 20 años. Ahora los va a tener más en todo caso porque el tema se va a volver un poco más político. Pero el organismo regulador, por ejemplo, y cuando uno se pregunta por qué 18 años y 11 meses, es porque hay informe de OCIPTEL señalando algunas situaciones donde han sido de alguna manera sancionada a la empresa, porque si no hubiera sido una renovación de 20 años. Por eso que son 11 meses. Bueno, en relación a ese tema que plantea el congresista Galarreta, un cálculo rápido de 3.000 millones de soles de compromiso de inversión en 20 años da 150 millones de soles al año. ¿No parece una cifra, digamos, que garantice calidad y cobertura, que es lo que está pidiendo? Por eso, Guido, termino con esta idea. El ministro tiene que ir también a explicarnos cómo va a estar distribuido, si es en los 18 años o tal vez son en los 3 primeros años, en los 5 primeros años, y ahí es la información que falta. Cómo se va a medir los acuerdos y los compromisos de la empresa en relación a todo esto. Por ejemplo, conectar 300 y pico de comisarías, creo que han hablado, pero ha llegado un comunicado más del sector privado que el propio gobierno, y eso creo que es donde tenemos. Usted hablaba de regulador, pero cuando uno ve estos acuerdos parece que el regulador va a ser ahora el MIDIS, ¿no? Y no el OCIPTEL, porque en realidad todo está vinculado al tema de inclusión social y a los beneficiarios de los programas sociales, con lo cual yo no me imagino el OCIPTEL verificando esos temas. Pero la queja de la calidad de servicio sí es un tema que OCIPTEL, y sí, creo que ahora va... No, sí, por supuesto. Y en ese sentido yo quisiera la respuesta de Roxana sobre si 150 millones de soles al año o 3.000 en los 5 primeros años parece una cifra razonable o suficiente para garantizar cobertura y calidad. Es absolutamente insuficiente esa cifra y no solo eso, o sea, aparte de los detalles, yo creo que es importante lo que ha comentado Cayetana respecto de van a ser los beneficiarios de los programas sociales. Nuestro entender es que el MIDIS está haciendo un trabajo muy profesional para identificar esos beneficiarios y para generar mecanismos de vigilancia social para que las filtraciones se reduzcan al mínimo. De hecho, el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, está ahora bajo responsabilidad del MIDIS. Pero hay temas alrededor del regulador, como dice el congresista Galarreta, que son críticos. Esta reducción tarifaria se va a aplicar única y exclusivamente cuando haga una llamada a otro celular de Telefónica o se va a aplicar cuando haga cualquier llamada. Lo que tenemos en este momento en el Perú es una situación, cuando cuento qué es lo que pasa en el Perú, uno recibe hojas de vida, CVs, cuando uno llama a un puesto, y las personas colocan el número de celular y colocan la empresa, porque sabemos muy bien que todos los mecanismos diseñados para la expansión de los servicios han generado una situación de ausencia de interconexión y ausencia de calidad de interconexión. Traten ustedes de comunicarse en una llamada de urgencia de una empresa a otra un viernes a las 5 de la tarde. Mis respetos, mucha suerte. Un alcance en el tema de la inversión. Yo creo que es una buena pregunta al ministro, que lo van a tener dentro de un momento. Decir, los 3.000 millones de soles, ¿es la única inversión que va a haber? Yo entiendo que no. Yo entiendo que la empresa tiene una inversión incluso mayor, que está en proceso de desarrollo. Habría que preguntar a la empresa o al ministro en qué estado está, pero entiendo que esta es una inversión
en virtud de los compromisos que en este acuerdo de renovación se están haciendo y adicional a la que está haciendo. De manera que la respuesta a Guido sería, para garantizar la calidad y la convergencia y todo el tema, habría que sumar el conjunto de la inversión. Y uno de los problemas que había por la no renovación, por este tiempo muerto, era que estos temas estaban un poco en veremos también, ¿no? Porque ninguna empresa obviamente va a tomar decisiones de apresurar inversiones cuando no tiene definidos los asuntos cruciales de su situación en el país. En cuanto al regulador, conozco positivamente que en los últimos años han estado desarrollando una metodología muy puntual, producto de esta inquietud de la ciudadanía, de los usuarios, de que muchas veces en el contrato la letra chica no se cumple, en el sentido de que dice el contrato, usted va a tener estos servicios, esta cobertura, y de pronto no la tenemos exactamente como dice el contrato. Entonces, esta metodología permitiría, habría que preguntarle al regulador si ya lo está haciendo, ir al lugar X en provincia, en una carretera, en 1 kilómetro, y chequear efectivamente si está esa conexión y qué calidad tiene esa conexión. Tienes un conjunto de temas ya de desarrollo tecnológico que te permiten no tener que ir, ¿no? Es parte de la convergencia, lo que se llama Internet de las Cosas. Hay un conjunto de sensores que tú puedes tener conectados siempre que tengas cobertura. Y el gran reto acá es lograr cobertura más allá de la plaza de armas. Bueno, el tiempo nos ha ganado, ya está el ministro esperando para poder intervenir, pero yo quería hacer una última pregunta, que es la que se refiere a cómo queda la competencia. Porque hasta ahora los cuadros hablan de la hegemonía obvia, digamos, de la Telefónica, pero se resuelve en parte, gracias a esta negociación, esta situación de falta de equidad. No digo que todas tengan que ser iguales, pero en general conviene o no que se desarrolle la telefonía alternativa, otras empresas que tengan también un desarrollo. Porque en el fondo, esta negociación se ha demorado también porque ha llevado a pensar a la gente, y supongo que al gobierno también, digamos, corrijamos esta preeminencia de la Telefónica, como de cualquier otra empresa, no solamente porque se trata de la Telefónica, para poder tener mayor tranquilidad en términos de gobierno y de Estado. Ese es un gran signo de interrogación. Ayer argumentaba el absurdo. Si la situación actual de casi 2 años de incertidumbre no ha generado incentivos para que otras empresas tomen la posición de Telefónica, la situación de competencia es bien débil. Entonces, prefiero este acuerdo con un foco en la inclusión social que estar pensando que vamos a tener el operador neutro hasta que implementemos las demoras en procesos de licitación y concesión, el diseño, etc. Pero y el Perú es el único país del mundo donde la autoridad de competencia en telecomunicaciones es el regulador. Entonces, ahora, el regulador siempre ha tenido esas funciones, pero ahora los ojos van a estar más que puestos. Por suerte, me parece, y por una buena decisión del gobierno, tenemos a un profesional técnico muy bueno como presidente del organismo regulador, pero los ojos van a estar sobre el regulador. 2 temas puntuales sobre la pregunta de Raúl. 1, portabilidad numérica, área virtual móvil, que son elementos muy concretos que permiten ahora a los otros operadores hacer su juego, ¿correcto? Y al usuario, con la información adecuada, decidir, ¿no es cierto? Y segundo, yo creo que en la entrada de Viettel va a ser un factor clave para romper el juego entre los 3 que ya estaban. Porque Viettel viene, hasta donde tengo entendido, con un concepto. No quiero depender de los otros para dar mi servicio. Y eso es muy importante. Sí, claro, eso va a ser invertir, obviamente, en sus propias troncales de conexión. Y yo creo que acá, yo he escuchado a los ciudadanos y comparto, pero tal vez falta incluso información de tomar esa decisión de cambiarse. Podría existe otro operador. Sin embargo, siguen quedándose en el mismo operador, tal vez quejándose. No, y termino con esto. Escuchar a los invitados, ojalá que el Congreso lo vea así. Esto no es un tema para politizarlo, es un tema técnico, es un tema técnico que hay que tomarlo como corresponde, escuchar al ministro. Ahora, ¿inevitablemente se va a politizar o no? Yo lo dije ayer, si quieren politizarlo, quienes creemos en la libertad económica, en la competitividad, en la competencia, me refiero, y defendemos la inversión privada, vamos a politizarlo, porque los otros son los que, sin haber escuchado a nadie, ya salieron a hablar de interpelación, que la estafa de Telefónica, y las cosas hay que decirlo como corresponde, de manera profesional y técnica, y escuchar a todas las partes. Bueno, muy bien, vamos a estar atentos a ese debate que va a ser muy interesante. Bueno, muchas gracias a Roxana Barrantes, una revelación, la verdad, me gusta. Gracias. Luis Galarreta y Enrique Cornejo. Muchas gracias.